Confesiones de San Agustín, libro quinto. Capítulo 1. Ofrece a Dios sus confesiones. Recibe, Señor, el sacrificio de mis confesiones de la mano de mi lengua, que tú formaste y moviste para que confesase tu nombre, y sana todos mis huesos, y digan: Señor, ¿quién semejante a ti? Nada. En verdad te enseña de lo que pasa en él quien se confiesa a ti. Porque no hay corazón cerrado que pueda sustraerse a tu mirada, ni hay dureza humana que pueda repeler tu mano. Antes la abres cuando quieres, o para compadecerte, o para castigar, y no hay nadie que se esconda de tu calor. Pero te alaba mi alma para amarte, y confiese tus misericordias para alabarte. No cesan ni callan tus alabanzas las criaturas todas del universo, ni los espíritus todos con su boca vuelta hacia ti, ni los animales y cosas corporales por boca de los que las contemplan, a fin de que apoyándose en estas cosas que tú has hecho, se levante hacia ti nuestra alma de su laxitud y pase a ti su hacedor admirable, donde está la energía y verdadera fortaleza. Capítulo 2. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Váyanse y huyan de ti los inquietos pecadores, que tú les ves y distingues sus sombras, y ved con ellos hasta son más hermosas las cosas, no obstante ser ellos feos. ¿Y en qué te pudieron dañar? ¿O en qué pudieron mancillar tu imperio justo y entero desde los cielos hasta las cosas más ínfimas? ¿Y a dónde huyeron cuando huyeron de tu presencia? ¿Y dónde tú no los encontrarás? Huyeron sí, por no verte a ti, que les estabas viendo, para cegados tropezar contigo, que no abandonas ninguna cosa de las que has hecho, para tropezar contigo injustos, y así ser justamente castigados por haberse sustraído a tu blandura, haber ofendido tu santidad y haber caído en tus rigores. Ignoran estos, en efecto, que tú estás en todas partes, sin que en ningún lugar te circunscriba, y que estás presente a todos, aun a aquellos que se alejan de ti. Así pues, que se conviertan y te busquen buscándote, porque tú no desamparas a tus criaturas, pese a que ellos abandonaron a su Creador. Que se conviertan, porque ya estás tú en sus corazones, en los corazones de los que te confiesan y se arrojan en ti, y lloran en tu seno a vista de sus caminos difíciles, y tú, fácil, enjugarás sus lágrimas, y llorarán aún más, y se gozarán en sus llantos, porque eres tú, Señor, y no ningún hombre de carne y sangre. Eres tú, Señor, que los hiciste, quien los restablece y consuela. ¿Y dónde estaba yo cuando te buscaba? Tú estabas ciertamente delante de mí, mas yo me había apartado de mí mismo y no me encontraba, cuanto menos a ti. Capítulo 3. Ante el renombrado Fausto Maniqueo. Voy a hablar en presencia de mi Dios. De aquel año 29 de mi edad, ya había llegado a Cartago uno de los obispos maniqueos por nombre Fausto, gran lazo del demonio, en el que caían muchos por el encanto seductor de su elocuencia, la cual, aunque yo también ensalzaba, la sabía sin embargo distinguir de la verdad de las cosas, que eran las que yo anhelaba saber. Ni me cuidaba tanto de la calidad del plato del lenguaje, cuanto de las viandas de ciencia que en él me servía aquel tan renombrado Fausto. La fama me la había presentado como un hombre doctísimo en toda clase de ciencias y sumamente instruido en las artes liberales. Y como yo había leído muchas cosas de los filósofos y las conservaba en la memoria, me puse a comparar algunas de estas con las largas fábulas del maniqueísmo, pareciéndome más probable de las dichas por aquellos que llegaron a conocer las cosas del mundo, aunque no dieron con su Creador, porque tú eres grande, Señor, y miras las cosas humildes, y conoces de lejos las elevadas, y no te acercas sino a los contritos de corazón, ni serás hallado de los soberbios, aunque con curiosa pericia cuenten las estrellas del cielo y arenas del mar, y midan las regiones del cielo e investiguen el curso de los astros.
porque con solo el entendimiento e ingenio que tú les diste, han investigado estas cosas y han descubierto muchas de ellas, y han predicho con muchos años de anticipación los eclipses del sol y de la luna, en el día y hora en que han de suceder, y la parte que se ha de ocultar, sin que les falle nunca el cálculo, sucediendo siempre tal y como lo tienen anunciado. Además de esto, han dejado por escrito las reglas por ellos descubiertas, las cuales se enseñan hoy día en las escuelas, y conforme a ellas se predice en qué año y en qué mes del año, y en qué día del mes y en qué hora del día, y en qué parte de su luz se habrán de eclipsar el sol y la luna, sucediendo siempre como lo pronostican. Los ignorantes se admiran de esto y quedan pasmados de tales cosas, y los que las saben se glorían de ello y se desvanecen y con impía soberbia se apartan de tu luz y desfallecen. Y viendo con tanta antelación el defecto del sol que ha de suceder, no ven el suyo, que lo tienen presente, porque no buscan religiosamente de dónde les viene el ingenio con que investigan estas cosas, y hallando que tú les has hecho, no se te dan así para que tú les conserves lo que les has dado, ni te ofrecen en sacrificio cuales se han hecho a sí mismos, ni dan muerte a sus altanerías como a aves del cielo, ni a sus insaciables curiosidades, que como los peces del mar repasan las secretas sendas del abismo, ni a sus concupiscencias que les asemejan a los cuadrúpedos del campo, a fin de que tú, oh Dios, fuego devorador, consumas estos sus cuidados de muerte y los recrees inmortalmente. Pero no conocieron el camino, tu verbo, tu palabra, porque ni hiciste las cosas que numeran a quienes las numeran, el criterio de su numeración y la inteligencia en virtud de la cual las numeran. Y aunque tu sabiduría no tiene número, tu mismo unigénito se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia y santificación, y número entre nosotros, y ha pagado tributo al César. No conocieron este camino, por el que descendiendo de sí, bajasen a él, y por él subiesen al mismo. No conocieron, digo, este camino, y se creyeron más elevados y resplandecientes que estrellas, y así vinieron a rodar por tierra, oscureciéndose su necio corazón. Cierto que dicen muchas cosas verdaderas de las criaturas, pero como no buscan piadosamente la verdad, es decir, al artífice de la criatura, de ahí que no lo encuentren, y si le encuentran, reconociéndole por Dios, no le honran como a Dios, ni le dan gracias, antes se desvanecen con sus lucubraciones y dicen de sí que son sabios, y atribuyéndose a ellos lo que es tuyo, y por lo mismo, atribuyéndote a ti con perversísima ceguedad tus cosas, es decir, sus mentiras, a ti que eres la misma verdad, trocando la gloria de un Dios incorruptible por la semejanza de imagen de un hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y serpientes, y convierten tu verdad en su mentira, y adoran y sirven a la criatura más bien que al Creador. Retenía yo, sin embargo, en la memoria muchos dichos suyos verdaderos acerca de las criaturas, y hallaba ser tales respecto de los números, sucesión de las estaciones, visibles atestaciones de los astros, y los comparaba con los escritos de Manés, que sobre estas cosas escribió mucho, desbarrando sin tino, y no hallaba por ninguna parte la explicación de los solsticios, equinoccios, de los eclipses de sol y de la luna, y otras cosas por el estilo que yo había leído y entendido en los libros de la sabiduría de este siglo. Con todo, se me mandaba allí que creyera, aunque no me daban explicación alguna de aquellas doctrinas que yo tenía bien averiguadas por los números y el testimonio de mis ojos, antes era muy diferente. Capítulo 4. Solo el conocimiento de Dios hace feliz. ¿Acaso, Señor, Dios de la verdad, quien quiera que sabe estas cosas te agrada a ti ya? Infeliz, en verdad, el hombre que sabiéndolas todas ellas te ignora a ti, y feliz en cambio, quien te conoce, aunque ignore aquellas. En cuanto a aquel que te conoce a ti y aquellas, no es más feliz por causa de estas, sino únicamente es feliz por ti, si conociéndote
te glorifica como a tal, y te da gracias y no se envanece en sus pensamientos. Porque así como es mejor el que sabe poseer un árbol, y te da gracias por su utilidad, aunque ignore cuántos codos tiene de alto y cuántos de ancho, que no el que lo mide y cuenta todas sus ramas, pero no lo posee, ni conoce, ni ama a su creador, así el hombre fiel, cuyas son todas las riquezas del mundo, y que no teniendo nada lo posee todo, por estar unido a ti, a quien sirven todas las cosas, aunque no sepa siquiera el curso de los septentriones, sería necio dudarlo, ciertamente mejor que aquel que mide los cielos y cuenta las estrellas, y pesa los elementos, pero es negligente contigo, que has dispuesto todas las cosas en número, peso y medida. Capítulo 5. Errores científicos de los maniqueos. Pero ¿quién le pedía al tal Manés que escribiese de estas cosas astronómicas, sin cuyo conocimiento se podía aprender la piedad? Porque tú has dicho al hombre, ved que la piedad es la sabiduría, la cual podía ciertamente ignorar aquel, aunque conociese perfectamente estas, mas porque no las conocía y se atrevía con suma imprudencia a señalarlas, claramente indicaba que de ningún modo conocía aquella, porque vanidad es ciertamente alardear de estas cosas mundanas, aun sabiéndolas, y piedad confesarte a ti, por donde él, descaminado en esto, habló mucho sobre estas cosas, para que convencido de ignorante por los que las conocen bien, se viera claramente el crédito que merecía en las otras más oscuras. Porque no fue que él quisiera ser estimado en poco, antes tuvo empeño en persuadir a las demás que tenía en sí personalmente y en la plenitud de su autoridad al Espíritu Santo, consolador y enriquecedor de tus fieles. Así que, sorprendido del error al hablar del cielo y de las estrellas, y del curso del sol y de la luna, aunque tales cosas no pertenezcan a la doctrina de la religión, claramente se descubre ser sacrílego su atrevimiento al decir cosas no solo ignoradas, sino también falsas, y esto con tan besana vanidad de soberbia que pretendiera se las tomasen como salidas de boca de una persona divina. Así pues, cuando oigo que algún hermano cristiano, este o aquel, ignora estas cosas y las confunde, llevo con paciencia su modo de opinar y no veo que le dañe en nada mientras no crea cosas indignas de ti, Señor, Creador del universo, aunque ignore hasta el lugar y modo de estar del ser corporal. Le dañaría en cambio si creyese que esto pertenecía a la esencia de la piedad y con gran pertinencia se atreviese a afirmar lo que ignora. Pero aún esta flaqueza es soportada en los comienzos de la fe por la Madre Caridad hasta que crezca y llegue al hombre nuevo, a varón perfecto, y no pueda ser arrebatado por cualquier viento de doctrina. En cuanto a aquel Manés que se atrevió a hacerse maestro, autor, guía y cabeza de aquellos a quienes persuadía tales cosas, y en tal forma que los que le siguiesen creyeran que seguían no a un hombre cualquiera, sino a tu Espíritu Santo, ¿quién no juzgará que tan gran demencia, una vez demostrado ser todo impostura, debe ser detestada y arrojada muy lejos? Sin embargo, no había aún claramente averiguado si lo que había leído yo en otros libros sobre los cambios de los días y las noches, unos más largos y otros más cortos, y sobre la sucesión del día y la noche y de los eclipses del sol y de la luna, y otras cosas semejantes, podían explicarse conforme a su doctrina, lo que de ser posible ya me dejaría en duda si la cosa era así o no, en cuyo caso antepondría a mi fe la autoridad de aquel por el gran crédito de santidad en que le tenía. Capítulo 6. Encuentro de Agustín con Fausto, facundo e ignorante. En estos 9 años escasos en que les oí con ánimo vagabundo, esperé con muy prolongado deseo la llegada de aquel anunciado Fausto, porque los demás maniqueos con quienes yo por casualidad topaba, no sabiendo responder a las cuestiones que les proponía, me remitían a él, quien a su llegada y una sencilla entrevista
resolvería muy fácilmente y de modo clarísimo todas aquellas mis dificultades y aún otras mayores que se me ocurrieran. Tan pronto como llegó, pude experimentar que se trataba de un hombre simpático, de grata conversación y que decía más dulcemente que los otros las mismas cosas. ¿Pero qué prestaba a mi sed este elegantísimo servidor de copas preciosas? Ya tenía yo los oídos hartos de tales cosas, y ni me parecían mejores por estar mejor dichas, ni más verdaderas por estar mejor expuestas, ni su alma más sabia por ser más agraciado su rostro y pulido su lenguaje. No eran, buenos evaluadores de las cosas quienes me recomendaban a Fausto como un hombre sabio y prudente, porque les deleitaba con su facundía, al revés de otra clase de hombres que más de una vez hube de experimentar, que tenían por sospechosa la verdad y se negaban a reconocerla si les era presentada con lenguaje acicalado y florido. Pero para esta época ya había aprendido de ti, Señor, por modos ocultos y maravillosos, y creo que eras tú el que me enseñabas, porque era verdadero aquello, y nadie puede ser maestro de la verdad, sino tú, sea cualquier el lugar y modo en que ya brille. Ya había aprendido de ti, que por no decirse una cosa con elegancia, debía tenerse por verdadera, ni falsa porque se diga con desaliño, ni a su vez verdadero lo que se dice toscamente, ni falso lo que se dice con estilo brillante, sino que la sabiduría y necedad son como manjares provechosos o nocivos, y las palabras elegantes o triviales como platos preciosos o humildes, en los que se pueden servir ambos manjares. Así pues, aquella ansia mía, con que había esperado tanto tiempo a aquel hombre, se deleitaba de algún modo con el movimiento y afecto de sus disputas, y las palabras apropiadas que empleaba, y la facilidad con que se le venían a la boca para expresar sus ideas. Me deleitaba ciertamente, y le alababa, y ensalzaba con los demás, y aún mucho más que los demás. Sin embargo, me molestaba que en las reuniones de los oyentes no se me permitiera presentarle mis dudas y departir con él las cuestiones que me preocupaban, exponiéndole mis dificultades en forma de preguntas y respuestas. Cuando al fin lo pude, acompañado de mis amigos, comencé a hablarle en la ocasión y lugar más oportunos para tales discusiones, presentándole algunas objeciones de las que me hacían más fuerza, pero conocía al punto que era un hombre totalmente ayuno de las artes liberales, a excepción de la gramática, que conocía de un modo vulgar. Sin embargo, como había leído algunos discursos de Marco Tulio, algún que otro libro de Séneca, algunos trozos de los poetas y los escritos de la secta, compuestos en un latín limado y elegante, y por otra parte se estaba ejercitando todos los días en hablar, había adquirido gran facilidad de expresión, la que él hacía más grata y seductora, con la agudeza de su ingenio y cierta gracia natural. Es así, o como lo cuento, Señor Dios mío, juez de mi conciencia, delante de ti está en mi corazón y mi memoria, quien entonces obraba conmigo en los secretos de tu providencia y ponías ante mis ojos mis vergonzosos errores para que los viese y los odiase. Capítulo 7. La desilusión maniquea. Así que cuando comprendí claramente que era un ignorante en aquellas artes en las que yo le creía muy aventajado, comencé a desesperar de que me pudiese aclarar y resolver las dificultades que me tenían preocupado. Cierto que podía ignorar tales cosas y poseer la verdad de la religión, pero esto a condición de no ser maniqueo, porque sus libros están llenos de larguísimas fábulas acerca del cielo y de las estrellas, del sol y de la luna, las cuales no juzgaba yo ya que me las pudiera explicar sutilmente como lo deseaba, cotejándolas con los cálculos de los números que había leído en otras partes para ver si era así como se contenía en los libros de Manés y si daban buena razón de las cosas o al menos era igual que la de aquellos. Pero él, cuando presenté a su consideración y discusión dichas cuestiones, no se atrevió con gran modestia a tomar sobre sí semejante carga, pues conocía ciertamente que ignoraba tales cosas y no se avergonzaba de confesar.
No era él del número de aquella caterva de charlatanes que había tenido yo que sufrir, empeñados en enseñarme tales cosas para luego no decirme nada. En cambio, tenía un corazón, si no dirigido a ti, al menos no demasiado incauto en orden así. No era tan ignorante que ignorase su ignorancia, por lo que no quiso meterse disputando en un callejón de donde yo pudiese salir o le fuese muy difícil la retirada. Aun por esto, me agradó mucho más, por ser la modestia de un alma que se conoce más hermosa que las mismas cosas que deseaba conocer, y en todas las cuestiones dificultosas y sutiles le hallé siempre igual. Quebrantado pues el entusiasmo que había puesto en los libros de Manés, y desconfiando mucho más de los otros doctores maniqueos, cuando tan renombrado se me había mostrado tan ignorante en muchas de las cuestiones que me inquietaban, comencé a tratar con él para su instrucción de las letras o artes que yo enseñaba a los jóvenes de Cartago, y en cuyo amor ardía él mismo, leyéndole ya lo que él deseaba, ya lo que a mí me parecía más conforme con su ingenio. Por lo demás, todo aquel empeño mío que había puesto en progresar en la secta se me acabó totalmente, apenas conocí a aquel hombre, mas no hasta el punto de separarme definitivamente de ella, pues no hallando de momento cosa mejor, determiné permanecer provisionalmente en ella, en la que al fin había venido a dar, hasta que apareciera otra opción mejor. De este modo, aquel Fausto, que había sido para muchos lazo de muerte, fue, sin saberlo ni quererlo, quien comenzó a desatar el que a mí me tenía preso. Y es que tus manos, Dios mío, no abandonaban mi alma en el secreto de tu providencia, y que mi madre no cesaba día y noche de ofrecerte en sacrificio por mí la sangre de su corazón que corría por sus lágrimas. Y tú, Señor, obraste conmigo por modos admirables, pues obra tuya fue aquella, Dios mío, porque el Señor es quien dirige los pasos del hombre y quien escoge su camino. ¿Y quién podrá procurarnos la salud sino tu mano que rehace lo que has hecho? Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.